a nuestra sección correspondiente. Y vamos a ver esto. Ya prácticamente esto es ya la última clase, ¿sí? Ya prácticamente esta es nuestra última clase. Yo sí les invito a que apunten. Yo espero, ¿ven bien allí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver. Ya hemos visto los juegos de negociación para dos jugadores, ¿sí? Ya hemos visto los juegos de negociación con, con dos jugadores utilizando arbitraje. Pero ¿qué pasa con los juegos cuando ya no son dos jugadores, sino ya son más de dos jugadores? Vamos a seguir utilizando el juego de reparto de dinero. Pero ahora vamos a utilizar no a uno o dos jugadores, sino que ahora tenemos el conjunto de n jugadores, donde n mayúscula es el conjunto de los jugadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta n jugadores. Cada jugador, al igual que en el juego de dos jugadores, hace una petición sobre ese dinero. Estamos esperando que esa petición de dinero que hace el jugador I sea menor que la cantidad total de dinero que ya está establecida. Y sea A el vector de peticiones de los jugadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia el jugador N. ¿Sí? Donde A entonces es el vector de todas las peticiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? ¿Pregunta o duda? ¿Sí? No. Muy bien. Ahora vamos a establecer la función de beneficios del jugador I. ¿Sí? Donde I puede ser de 1 hasta N. ¿Sí? Es decir, donde I es del jugador, puede ser el jugador 1, puede ser el jugador 2, puede ser el jugador 3, o puede ser incluso el jugador N. ¿Sí? Entonces el beneficio de ese jugador I, dado ese vector de peticiones en función del vector de peticiones A, es igual a lo solicitado por el jugador I, ¿sí? Si la sumatoria, esa es la sumatoria, de todas las peticiones de cada uno de los jugadores, es decir, de I desde I igual a 1 hasta N, de todos los jugadores, de todas las peticiones I. Sí, es decir, la petición de A1 más la de A2 más la A3 más la A4 y así hasta más AN es menor o igual a D. ¿Sí? Es decir, que en la suma de todas las peticiones de todos los jugadores no supere a la cantidad de juego que se está dispuesto a repartir. Pero el beneficio del jugador I puede llegar a ser 0 si esa sumatoria de esas peticiones supera a la cantidad de dinero que se está dispuesto a repartir. Es decir, ya están aquí las condiciones del juego. El jugador I va a recibir lo que pide
si la sumatoria de las peticiones no supera a la cantidad existente. Pero los jugadores, cada uno de los jugadores no recibe nada si la suma de las peticiones es mayor al dinero que existe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. Muy bien. Vamos a poner, ya teníamos la recta de reparto para 2 jugadores. La recta de reparto eficiente, donde la A1 más A2 era la cantidad de dinero. En este caso, la recta de reparto prácticamente se convierte en en un plano de reparto. ¿Por qué en un plano? Porque ya no estamos hablando de 2 jugadores, estamos hablando de N personas, de N agentes que se van a repartir el dinero. Y el reparto eficiente es que la sumatoria de todas esas peticiones sea igual, exactamente igual a la totalidad del dinero existente. Pero como aquí se estableció que el beneficio del jugador I es igual a la petición solicitada por ese jugador, entonces la recta de beneficios eficientes es la sumatoria de los beneficios de cada uno de los jugadores y esta tendrá que ser igual a la cantidad total del dinero existente. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? ¿Pregunta o duda? ¿Pregunta o duda, chicos? No, profe. Bueno, ¿ya puedo cambiar la planilla? Sí, profe. ¿Ya la puedo cambiar, chicos? Sí. ¿Sí, ya todos? Ok. Entonces, tenemos de igual forma que el equilibrio eficiente, que un equilibrio es eficiente, donde la sumatoria de las peticiones, ¿sí? El asterisco significa que es que se llegó al reparto eficiente, que la petición es eficiente de cada uno de los jugadores, que la sumatoria de las peticiones eficientes es igual a la cantidad del dinero. Sí, obviamente, esa petición eficiente del jugador I tiene un signo positivo. Esto implica que si se cumple el principio de simetría, si se cumple el principio de simetría que ya habíamos hablado para el juego de 2 jugadores, es que la cantidad de petición eficiente del jugador I es igual al del resto de los jugadores, es decir, la cantidad del dinero dividido entre el número de jugadores que existe, siendo este el beneficio obtenido por el jugador I. Es decir, si tenemos 10 jugadores, si D son 10,000 pesos y encontramos que N es igual a 10, es decir, 10,000 entre 10 van a ser 1,000 pesos. Es decir,
La petición eficiente del jugador 3, vamos a decirlo, van a ser de 1,000 pesos y ese va a ser su beneficio. ¿Por qué? Porque los otros 9 jugadores también van a recibir 1,000 pesos de esos 10,000 y eso va a ser el beneficio. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Chicos, ¿pregunta, duda? No, profe. ¿No? ¿Sí queda claro? Muy bien. Vamos a suponer que todos los jugadores son neutrales al riesgo. Y en caso de desacuerdo, el resultado del juego es el llamado punto de desacuerdo. Acuérdense que en el caso de los juegos de 2 jugadores, el punto de desacuerdo era el vértice entre los 2 ejes Y y X, que era el 0, ¿sí? 0 para cada quien. En este caso, puede variar el punto de desacuerdo, donde D1, D2 hasta Dn son los desacuerdos de cada uno de los jugadores. Si no hay desacuerdo, la recta de reparto eficiente, ya como ya se reitera, es la sumatoria de los beneficios de cada uno de los jugadores que sea igual a la cantidad de dinero, al total del dinero que se va a repartir. Tanto el punto de desacuerdo como esta recta de reparto eficiente constituyen la representación formal de este juego de coalición, de este juego de reparto. ¿Cómo vamos a solucionar este juego? Este juego se soluciona a partir del llamado producto de Nash. Sea P el llamado producto de Nash. ¿Qué es el producto de Nash? Muy fácil. P es como la sumatoria. Nada más que en sumatoria, como su nombre lo dice, es sumar la petición del jugador 1 más la petición del jugador 2, más la petición del jugador 3, más la petición del jugador 4, etcétera, hasta llegar hasta n. Aquí es como multiplicar, P es como el efecto sumatoria, pero en producto, es decir, la petición del jugador 1 por la petición del jugador 2, por la petición del jugador 3, por la petición del jugador 4, hasta llegar hasta la petición del jugador N, ¿sí? ¿Sí? Yo espero que hayan visto en estadística la media geométrica y no solamente la media aritmética. Para un economista, desgraciadamente, en los últimos tiempos se ha visto que se utiliza mucho la media aritmética, cuando una de los promedios más importantes para un economista es la utilizar la media geométrica. Es algo parecido. En lugar de hacer una media geométrica, nada más hacemos el producto, que es una media geométrica, pues la raíz n del producto n. ¿Sí? Es esto. En este caso, ¿cuál es el producto de Nash? Es el producto de las diferencias de los beneficios con respecto a los desacuerdos de cada uno de los jugadores. Es decir, esto es esto. La diferencia de 1 por la diferencia de 2, por la diferencia de 3, por la diferencia de 4 y así hasta llegar por la diferencia del jugador N. ¿Sí? Esto es exactamente esto. El producto de Nash. ¿Sí? Es decir, el producto de las diferencias
de los beneficios con respecto a los desacuerdos de cada uno de los jugadores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, chicos? ¿No? No, profe. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner n igual a 3, d igual a 1, y el punto de desacuerdo, 0 para el jugador 1, 0 para el jugador 2 y 0 para el jugador 3. ¿Sí? ¿Sí queda claro en estas condiciones? Ahora, ¿eso qué nos implica? Ve. ¿Sí? Es decir, jugador 1, jugador 2 y jugador 3. Hasta aquí, hasta este punto, sería la totalidad de D para el jugador 1 y 0 para el resto de los dos jugadores. En este punto, donde está mi flechita, marca la cantidad total de dinero para el jugador 2 y 0 para los jugadores 1 y 3. Y en este caso, en este donde está mi flechita, indica 1, la totalidad del dinero para el jugador 3 y 0 para el jugador 1 y 0 para el jugador 2. En caso de equilibrio eficiente, el equilibrio eficiente, en este caso el equilibrio eficiente, va a ser que se repartan la tercera parte de ese dinero entre cada uno. Es decir, D, que es igual a 1, entre N, que es igual a 3. Es decir, 1/3 de ese dinero para cada uno de estos tres jugadores. Vean que aquí tenemos el punto de desacuerdo, ¿sí? El punto de desacuerdo es el vértice entre los tres ejes, ¿sí? 0 para el jugador 1, 0 para el jugador 2, 0 para el jugador 3. En este caso, el equilibrio eficiente lo vamos a encontrar en donde está este puntito rojo, ¿sí? Que es el punto del eje donde encontramos 1/3 para el jugador 1, 1/3 para el jugador 2 y 1/3 para el jugador 3. Ahora bien, como tenemos que el punto de desacuerdo es 0 para los tres jugadores, entonces el producto de Nash es el beneficio del jugador 1 menos su desacuerdo por el beneficio del jugador 2 menos de su desacuerdo por su beneficio del jugador 3 menos su desacuerdo. Como el desacuerdo de cada uno es 0, entonces es el beneficio del jugador 1 por el beneficio del jugador 2 por el beneficio del jugador 3, que en este caso es 1/27, que es 1/3 por 1/3 por 1/3, que es 1/27, lo cual es, como tal, el producto de Nash de todos estos beneficios. Ahora, a ver, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Muy fácil. Vamos a construir una función de Lagrange. Como sabemos que tenemos el plano donde la sumatoria de los beneficios es igual a la cantidad del dinero que se va a repartir,
Entonces, acuérdense, en una función de Lagrange, primero se pone la función objetivo, ¿sí? Que en este caso es el producto de Nash. Estamos buscando maximizar el producto de Nash. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir que entonces está maximizando el beneficio de cada uno de los jugadores. Más, aquí ponemos esta lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que multiplica a la restricción, a la función de restricción. ¿Cuál es esta función de restricción? Esto. Eso es lo mismo. Sabemos que la restricción, eso ya lo vieron desde micro, en las funciones de Lagrange de micro, en las cuales esta restricción tiene que ser 0, ¿sí? Porque la sumatoria de todos los beneficios tiene que ser igual a la totalidad del dinero. Por tanto, lo que buscamos es maximizar, buscar el punto de maximización del producto de Nash. ¿Y cómo ocurre la maximización o cómo sabemos que este punto de Nash es el punto máximo? Pues derivando la función de Lagrange e igualando a su punto óptimo, ¿sí? Ya saben que los puntos óptimos pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Eso lo vieron en su clase de cálculo, ya por ahí por el segundo o tercer semestre de su carrera. ¿Sí? Eso ya lo vieron. Y entonces, ¿cómo derivo? Pues puedo derivar primero con respecto, ¿sí? Con respecto a los beneficios o con respecto al multiplicador de Lagrange. Si yo derivo con respecto al multiplicador de Lagrange, entonces ya quedó definido que tengo un plano eficiente. Es decir, cuando yo derivo con el multiplicador de Lagrange, ya se estoy estableciendo la solución de negociación de Nash va a ser eficiente. Es decir, la solución que tengo es una solución eficiente. Para eso derivo. Si yo derivo con respecto al beneficio del jugador I, entonces yo voy a tener el beneficio de 1 por el beneficio de 2 por el beneficio de 3, así hasta llegar al beneficio del jugador I menos 1 por el jugador I más 1 por los que siguen hasta llegar al beneficio del jugador N más el multiplicador de Lagrange, igualando a 0. Vean que el único que falta aquí en todo esto es exactamente el jugador I, ¿sí? Porque al derivar el jugador I va a ser igual a 1. Entonces, al derivar con respecto al jugador I, ¿quiénes van a quedar? El producto de todos los n-1 jugadores. ¿Por qué? Porque estoy quitando en este producto a un solo jugador al derivar con respecto a Nash. Y por último, voy a regresar a la planilla anterior. ¿Sí? ¿Sí? Voy a regresar a la planilla anterior. Al derivar con respecto al jugador I, nada más me va a quedar esto, el multiplicador de Lagrange. No me va a quedar otra cosa. ¿Sí? No me va a quedar otra cosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, chicos? ¿Al derivar? ¿Pregunta o duda?
No, profe. Ok. Espero que sepan derivar. Yo espero y espero de todo mi corazón que sepan derivar. Una de las cosas que sí debe de saber hacer un economista es saber hacer cálculo diferencial e integral. En este caso, a partir de esta derivada, con respecto al beneficio del jugador I, que aquí hemos hecho, se nota que el producto de los n-1 jugadores, porque aquí nos falta un jugador, que es el jugador I en este producto de esta derivada, de los beneficios de los n-1 jugadores, es igual al multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Este que está sumando pasa al otro lado a restar, que es el contrario al multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Obviamente, como son n-1 jugadores, supongamos que el jugador I es el jugador 1. Entonces, el beneficio del jugador 2 por el beneficio del jugador 3 por el beneficio del jugador 4, más así respectivamente, hacia el jugador N. ¿Sí? De hecho, esto no debería de estar acá, porque ya estoy quitando al jugador I, que es en este caso el jugador 1, igual acá. Aquí tuve un error, porque ya está aquí establecido, ¿sí? Ya está aquí establecido que el jugador I es el jugador 1, y aquí el jugador I es el jugador 2, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto implica que el jugador I aquí es el jugador 1, y aquí el jugador I es el jugador 2. Porque hacer los n-1 beneficios igual al multiplicador de Lagrange, ¿sí? El producto de los n-1 beneficios es igual al multiplicador de Lagrange. Esto implica que cualquiera puede ser el jugador I, en este caso el jugador 1, o en este caso, después de la igualdad, el jugador 2. Y por tanto, este producto, eliminando al jugador 1, es igual a este producto, eliminando al jugador 2. Y como es NI diferente, no sé por qué, de 0, el beneficio del jugador I es diferente de 0. Entonces, el beneficio del jugador 1 es igual al beneficio del jugador 2, por lógica. Esto implica que el beneficio de cualquier jugador I es igual al beneficio de cualquier jugador J existente acá. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que el beneficio del jugador 1 por el beneficio del jugador 2, por el beneficio del jugador 3, por el beneficio del jugador 4, por el beneficio del jugador 5, incluyendo el beneficio del jugador y el beneficio del jugador N, es como si yo dijera que el producto de los beneficios, el producto de Nash de todos los beneficios, es poner el beneficio del jugador 1 elevado a la n.
¿Sí? Ahora, si eso lo sustituyo, no en el producto de Nash, pero sí en el plano eficiente, ¿qué voy a decir? Que entonces esta sumatoria de beneficios, como los beneficios de 1, de 2, de 3, de 4, de I y de N, son exactamente iguales, es como multiplicar el beneficio del jugador 1 por el número de jugadores existentes, es decir, N por el beneficio de ese jugador. Es esto, la sumatoria de todos los beneficios es igual a multiplicar al número de jugadores por el beneficio del jugador I. Entonces, esto es igual a decir esto. ¿Sí? Esto es igual a decir esto. Y decir esto es decir que n menos los beneficios de cualquier jugador I es igual a D, teniendo el beneficio eficiente donde n, donde está multiplicando, pasa a dividir, que es la solución, ya establecida acá. De n, un tercio. Entonces, un tercio es el beneficio máximo cumpliendo con los principios de eficiencia y simetría. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Duda? ¿Pregunta o duda? ¿No? No, profe. Muy bien. Vamos a pasar. También teníamos los juegos de quiebra para dos jugadores, o mejor dicho, para dos acreedores. Que eso lo revisamos mucho en el caso del arbitraje. Ahora, ¿qué pasa con el juego de quiebra para tres jugadores? Para n jugadores. En este caso, hemos ordenado las demandas o las deudas de cada uno de los acreedores, del menor al mayor, donde C1 es el acreedor 1 que demanda la menor cantidad a la empresa en quiebra. Le sigue el jugador, el acreedor 2, el acreedor 3, el acreedor 4, hasta el acreedor N, que es el que tiene la demanda más alta contra la empresa en quiebra. ¿Sí? Es decir, este tiene la demanda más baja y este tiene la demanda más alta. ¿Sí? En este caso, igual. ¿Sí? En este caso, yo no sé por qué puse ahí igual cuando tiene que ser menor. Los activos de la empresa en quiebra no cubren el total de las demandas. No van a cubrir el total de las demandas. ¿Sí?
Es decir, la sumatoria de C1 más C2 más C3 más hasta Cn. Si todos los acreedores llegan a un acuerdo, pueden repartirse todo o parte de los activos de la empresa en quiebra. En caso contrario, van a llegar al punto de desacuerdo donde nadie recibe nada. 0 para el acreedor 1, 0 para el acreedor 2, 0 para el acreedor 3, hasta 0 el acreedor N. Nuevamente, vamos a ver el modelo para 3 jugadores, 3 acreedores. Aquí la solución de Nash, hay 3 soluciones de negociación de Nash, que son los más sencillos. El primero, como se cubren esto, hay pocos activos. Es decir, los activos de la empresa no cubren al total de las demandas, es decir, incluso la demanda más pequeña, es decir, si tenemos 3 empresas y C1 es la demanda más pequeña, y si multiplicamos la demanda más pequeña por 3, y esto es mayor incluso al total de los activos que se tiene, entonces la solución de Nash es repartir por igual los activos entre los 3 acreedores. Es decir, supongamos que el total de activos suman 100,000 pesos. Vamos a decir 900,000 pesos. Y en este caso, la demanda más pequeña es de 40,000, de 400,000, ¿sí? C1 sea igual a 400,000. $400,000 por 3 serían 1,200,000. 1,200,000 es mayor que los 900,000. Entonces, ¿cuál es la solución? Dividirse los 900,000 entre los 3 acreedores. ¿Sí? Y ese es el beneficio que obtienen cada uno de los acreedores. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Chicos? ¿Pregunta o duda? Todo bien, profe. Muy bien. Aquí tengo un problemita raro. Rápido lo resuelvo. Rapidísimo lo resuelvo. Se resuelve rapidísimo. Muy bien. Y tenemos otros 2 casos. El caso contrario. Primero, los activos exceden este umbral, ¿sí? Es decir, que A es mayor a 3 veces la demanda más pequeña.
pero no por mucho, ¿sí? Pero no por mucho. Es decir, después de pagar la demanda más pequeña, los activos son menores a la demanda más pequeña, más 2 veces lo que se le debe a la siguiente demanda, que es la del acreedor 2. ¿Cómo se soluciona esto? Primero, pagar la demanda más pequeña, que es la del acreedor 1. Y después, a lo que falta, dividirlo entre 2 y repartirlo al acreedor 2 y al acreedor 3. Es, por ejemplo, supongamos que A son 1.500.000 y a C1 le deben 400.000. Entonces, sabemos que en este caso 400.000 por 3 es 1.200.000, que es menor a 1.500.000. Yo no sé cuánto le debo a C2, pero resulta que 1.500.000 es menor, después de pagarle los 400.000 a C1, 1.500.000 es menor a los 400.000 más 2 veces lo que le debo a C2. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Le pago los 400.000, como ya había quedado al jugador 1, que es la demanda más pequeña, y me quedan 1.100.000. La mitad de 1.100.000 son 550.000 para el jugador 2 y 550.000 para el jugador 3. Esa sería la solución para el caso. Supongamos que al jugador 1 le debo 400.000. Al jugador 2 le debo 500.000. ¿Sí? Y que los activos son 1.800, es decir, superan este umbral. 1.800.000. Es decir, 400 más 1.000.000 son 1.400.000, que es menor a 1.800.000. En este caso, tengo 1.800.000, le pago los 400.000 al jugador 1, le pago sus 500.000 al jugador 2. Yo no sé cuánto le debo al jugador 3, pero ya sé que 400 más 500.000 son 900.000. 1.800.000 menos 900.000 van a ser 900.000, es lo que le voy a pagar al jugador 3. Es decir, 1.800.000 menos 400.000 menos 500.000, que es lo que le voy a pagar al tercero. Es decir, si estoy pagando la totalidad de las dos demandas más pequeñas,
Y al tercero le dejo lo que quede. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? ¿Pregunta o duda? De mi parte no, profe. Ok. Muy bien. Muy bien.